Entonces hoy vamos a continuar trabajando con fracciones algebraicas en contexto geométrico, pero vamos a hacer unos ejercicios sobre, digamos, áreas sombreadas, que posiblemente ya los han visto y no sé si ustedes de pronto en su colegio, bueno, digamos que yo entiendo que ahorita posiblemente no, pero no sé si de pronto antes de salir a trabajar virtualmente veían de pronto días de pruebas tipo ITFES como para cuando digamos se preparan para ese tipo de examen. Sé que por ejemplo en séptimo, en noveno hacen ese tipo de pruebas, entonces posiblemente el año pasado, pero no sé si ahorita ya también estén haciendo ese trabajo. Bueno, entonces hoy es abril 29, entonces vamos a continuar el trabajo. Pero hoy es 30. Ay, perdóname, hoy es 30, tienes toda la razón. Abril 30. Entonces continuar el trabajo con fracciones algebraicas en contexto geométrico. Listo, entonces vamos a verlo de la siguiente manera. Entonces vamos a suponer una situación donde tenemos una circunferencia, pero en esta ocasión dentro de esa circunferencia vamos a tener un triángulo. Ver, señorita, con la cámara. Más o menos en este estilo. Bueno, entonces, supongamos que tenemos esas dos figuras, un triángulo equilátero dentro de una circunferencia, y supongamos que nos están preguntando por el valor del área sombreada. Entonces, bueno, lo primero sería obviamente colocar algunas medidas. Entonces vamos a suponer que este círculo va a tener un radio de, por ejemplo, 2x, y vamos a suponer que el triángulo equilátero va a tener una base de, supongamos, x tercios más 1. X tercios más 1, listo. Entonces, dadas estas dos condiciones, vamos a tratar de identificar el área de la parte sombreada, es decir, lo que se encuentra aquí fuera del triángulo, pero dentro de la circunferencia. Entonces, lo primero sería recordar, digamos, aquí dos conceptos importantes. Una cosa va a ser el círculo y otra cosa va a ser la circunferencia. Entonces, recordemos que cuando nos hablan de círculo, se refieren específicamente al área interna, ¿cierto? Todo lo que esté dentro de la parte encerrada, a eso se le va a llamar círculo. Y vamos a tener la circunferencia, que va a ser lo mismo que el perímetro, es decir, la medida del borde o la periferia. Es decir, es como si yo tomara ese borde, lo desdoblara y formara una línea recta y quisiera medir esa distancia. Entonces, sabiendo esto, vamos a ver desde acá que lo que nos están pidiendo es trabajar con círculo, no con circunferencia, porque estamos hablando de áreas. Y en este caso vamos a utilizar entonces la fórmula del círculo, que es pi por r cuadrado. En el caso de que fuera con perímetro, recuerden que la fórmula sería 2pi por r. Pero entonces en este caso nos vamos a sacar con círculo. Voy a borrar esta parte de acá. Listo. Y en el caso del triángulo equilátero, entonces recordemos que el triángulo va a tener un área que se define como el producto de la base por la altura dividido entre 2. Entonces, con esos datos que tenemos ahí, vamos a calcular ambas áreas y al final haríamos una relación para determinar cuál sería el área sombreada. Entonces, con el área del círculo nos daría de la siguiente manera. Hacer espacio acá y calculamos acá. Entonces, el área del círculo
Me dice que es el valor de pi multiplicado por r cuadrado. Acá, digamos que podríamos utilizar pi como su aproximación decimal, que es 3,14. Entonces, bueno, podríamos decir incluso que si tomáramos solamente este valor aproximado, este número decimal sería equivalente a 314 céntimos. ¿Por qué 314 céntimos o 314 sobre 100? Recuerde que cuando usted tenía una cantidad decimal, para pasar la fracción, lo que hacemos es reescribir el número como si no tuviera comas sobre un 1 y tantos ceros como decimales tengo. Entonces acá tomé, por ejemplo, dos decimales, el 1 y el 4, por eso aquí coloco dos ceros. Si hubiese tomado otro valor, por ejemplo, 3,1416, dicen algunos, entonces aquí hubiera tomado, por ejemplo, el otro 1. Entonces aquí iría otro 1 y aquí iría otro 0. Sí, pero pues son valores muy aproximados. Yo voy a trabajar con esta fracción. Entonces lo que significa es que deberíamos hacer para el cálculo del área, entonces área sería igual a 314 céntimos. Chicos, silencia el micrófono, por Oh, favor. silencien el micro, espere, profe, perdón, qué pena. Silencien el micro los que no, para dejar escuchar al profe. Gracias. Listo, entonces, área va a ser igual a 314, que es el valor de pi, o el que estamos tomando como pi, multiplicado por el radio elevado al cuadrado. Y si yo elevo este radio al cuadrado, eso me daría 4x al cuadrado, ¿cierto? O sea que al hacer esa multiplicación nos va a quedar, entonces, área igual a 314 por 4 o por 4x. Entonces, 314 por 4, eso da da 1256. Recuerda que ese es un valor aproximado porque solamente tomamos los primeros dos decimales de pi. X al cuadrado, y acá me daría sobre 100. Entonces, si lo queremos simplificar un poco, esto sería igual a 314 sobre 25. Y esto x al cuadrado. O sea que ya tenemos el área del círculo. Entonces ya tenemos el área más grande, por así decirlo. ¿Por qué decimos que es el área más grande? Porque fíjese que es el triángulo quien está dentro de la circunferencia. O sea que acá visualmente observamos que el círculo entre las dos áreas es el área mayor. Entonces ya tenemos el área mayor. Ahora vamos a encontrar el área del triángulo. Entonces para el área del triángulo ya tenemos la base, el problema es que no tenemos la altura. Entonces recordemos que para calcular esa altura, lo que hacíamos era trazar un segmento perpendicular a la base y que además coincidiera con el punto más alto del triángulo o este vértice superior. Entonces, esto al partir ese triángulo de esa manera, entonces vamos a analizar ya no el triángulo que tenemos ahí completo, sino que vamos a analizar un triángulo que posiblemente va a ser de esta forma. Entonces, para hacerle un zoom. Ahora, las medidas que voy a tener de ese triángulo, esas medidas van a ser, como es un equilátero, este lado y la base miden lo mismo, entonces aquí voy a tener 3x, bueno, 3 sobre x, mentiras, x tercios era, perdón, se me borró. Entonces vamos a tener x tercios, o un tercio de x, más 1. Y acá, en esta base que me quedó, ya no voy a tener la base completa, porque fíjese que yo lo que hice fue partir toda esa base en dos partes iguales. O sea que ya voy a tener aquí la medida que va a ser la mitad de lo que tenía inicialmente. O sea, es como si yo tuviera x tercios más 1 y todo esto lo dividiera entre 2. Entonces, ¿cuánto nos daría eso? Pues esto sería exactamente igual a ser x tercios dividido entre 2 entre 1 más 1 dividido entre 2. ¿Qué fue lo que hice acá? Repartí este 2 que va a ser divisor
lo repartí para cada fracción y por eso me quedó de esta manera. Aquí como me quedó x tercios sobre 2, este 2 lo vuelvo fracción, haciendo 2 entre 1 y por eso me queda de esta manera. Ahora, ¿cuánto nos daría esto? Nos daría x por 1, que sigue siendo x, 3 por 2, que nos daría 6, entonces nos daría x sextos más 1/2. O sea que esto de acá mide x sextos más 1/2. Listo, entonces como ya lo tenemos ahí, ahora sí podemos identificar el lado que nos falta, que este lado que nos falta es justamente la altura. Entonces vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Entonces si utilizamos teorema de Pitágoras, recordemos que este valor de la hipotenusa siempre va a ser C. A este de acá le voy a colocar A, al que conozco, y al lado que desconozco le voy a colocar B. Yo podría también intercambiar estos dos. Recuerden que esto podría ser B y la altura podría ser A. Esto no tiene orden. Lo que sí siempre va a ser fijo es que C va a ser la hipotenusa. Entonces, A cuadrado más B cuadrado igual a C cuadrado, según Pitágoras. Entonces hacemos el despeje de B, o sea que nos va a quedar B cuadrado igual a C cuadrado menos A cuadrado. Pero pilas, yo no quiero C cuadrado. Yo quiero... Perdón, yo no quiero B cuadrado, yo quiero B. Entonces, para sacar B, saco raíz a todo. Entonces, sacando raíz acá y sacando raíz acá, el cuadrado cancela la raíz, por lo que acá solamente me va a quedar B. Entonces, B va a ser igual a la raíz cuadrada de C cuadrado menos A cuadrado. ¿Van hasta ahí? Sí, señor, todo entendido. Listo, entonces vamos a continuar acá. Entonces, en esta parte, lo que vamos a hacer es reemplazar. Entonces, esto nos va a quedar como B igual a la raíz de... Entonces vamos a tener C cuadrado, o sea, X tercios más 1, todo elevado al cuadrado, menos el valor de A al cuadrado, que sería X sextos más 1/2, todo elevado al cuadrado y todo dentro de la raíz cuadrada. Entonces, acá lo que sigue es resolver esta suma o estos binomios elevados al cuadrado. Entonces recordemos que habíamos dicho que si teníamos a más b al cuadrado, esto iba a ser igual a más b por a más b, y haciendo la distributiva, esto iba a ser igual a al cuadrado de a por a, más a por b, que es esta a por esta b, más b por a, que lo voy a expresar como a por b, porque da lo mismo, es decir, es como si yo tuviera 3 por 5. 3 por 5 es lo mismo que 5 por 3. ¿Cierto? Entonces, como lo puedo expresar de cualquier manera, por eso aquí vuelvo y coloco a por b. Y finalmente, más b elevado al cuadrado. Listo. Haciendo aquí la agrupación de términos semejantes, eso nos daría como a cuadrado más 2 veces a por b más b elevado al cuadrado. Esto me parece que ya lo había explicado, pero vuelvo y lo explico porque sé que en esto hay bastante confusión, no solamente con ustedes. Esto es algo que se trabaja en todos los cursos de bachillerato, incluso en 11, y he tenido casos de estudiantes de grado 11 que todavía no tienen clara esta parte. Entonces, por eso, siempre que tengo oportunidad, reitero esta fórmula. Entonces, acá, si yo me aprendo esta fórmula, o sea, ustedes, digamos, yo no quiero que memoricen esta fórmula, a mí me gustaría que memoricen más bien el proceso que se hace, es decir, tener claro que algo elevado al cuadrado es algo multiplicado por el mismo 2 veces. Cuando ya puedan definir esto, que tengan claro cuál es el proceso de hacer una distributiva y de esa manera encontrar la ecuación, determinarla, no memorizarla, pero sí poderla determinar. Entonces, cuando ya tengo esta ecuación, yo ya sé que cuando tenga algo con ese modelo, a más b al cuadrado, pues sencillamente sigo la fórmula y no tengo que ponerme a hacer tantas operaciones, sino sencillamente reescribir. Entonces aquí me va a quedar
raíz. Entonces, aquí dentro del paréntesis me va a quedar el primer término. Este va a ser mi A y este va a ser mi B. Entonces, el primer término elevado al cuadrado. Eso daría x al cuadrado sobre 9, porque 3 al cuadrado es 9, más 1, porque 1 al cuadrado sigue siendo 1. Bueno, pero aquí es más bien 2 veces el primero, que es x tercios. 2 veces el primero, que es x tercios, por el segundo, que es 1. Y ahora sí, el más 1 de 1 al cuadrado. Listo. Aquí ya terminé de hacer la primera parte. O sea, este primer paréntesis ahora se convirtió en esto. Menos. Entonces ahora abro el otro paréntesis y en este voy a escribir, digamos, el desarrollo de este segundo binomio elevado al cuadrado, que sería x al cuadrado sobre 36, lo que hice fue elevar x al cuadrado y 6 al cuadrado, más 2 veces x sextos por 1/2, o sea, 2 veces el valor del primer término por el segundo término, más el segundo elevado al cuadrado, o sea, 1 al cuadrado, que es 1, y 2 al cuadrado, que es 4. Cierro paréntesis y todo sigue estando dentro de una raíz. ¿Van hasta ahí? Listo. Entonces, aquí ya puedo romper paréntesis, pero tengo que tener claro algo. Cuando yo tengo un negativo dentro de... Voy a ahorrar esto. Cuando yo tengo un negativo que está antes de un paréntesis, ese negativo implica que todo cambie de signo. Todo lo que esté dentro del paréntesis cambia de signo. Entonces yo podría romper ese paréntesis, pero acordándome que todo lo voy a cambiar de signo. Entonces, esto que estaba positivo se pasó a negativo. Esto que estaba positivo también pasó a ser negativo. Y esto de acá, que estaba positivo, también va a pasar a ser negativo. Listo. Y ahí ya podría romper esos paréntesis y no tendría ningún inconveniente. Si ustedes rompen los paréntesis y no cambian de signo, ya les generaría un error. Listo, o sea que B va a ser igual a lo siguiente. Aquí voy a resolver algunas operaciones que han quedado ahí de por medio, es decir, esta multiplicación y esta multiplicación puntualmente antes de poder hacer sumas y restas. Entonces esto seguiría siendo x al cuadrado sobre 9 más, y aquí ya puedo operar. Entonces 2x, 2 por x, 2x, y 2x por 1 sigue siendo 2x, y aquí pues solamente tengo el 3 como denominador, entonces 2 tercios de x más 1 menos x al cuadrado sobre 36 menos, y aquí multiplicamos. 2 por x es 2x, por 1 sigue siendo 2x, y 6 por 2 es 12, menos un cuarto. Listo. Todo sigue estando dentro de una raíz y ahora sí operamos términos semejantes. Entonces, ¿cuáles son los semejantes? Los que tienen misma letra y mismo exponente. Entonces aquí tengo x al cuadrado, aquí tengo x al cuadrado, o sea, esos dos los voy a operar. O sea, aquí me queda, bueno, aquí me quedó x al cuadrado novenos menos x al cuadrado 36avos. Entonces acá nos queda, yo voy a homogeneizar rápidamente esto. Voy a multiplicar acá por 4 cuartos. ¿Por qué multiplico por 4 cuartos? Porque quiero que el denominador sea 36. Entonces, si acá multiplico 9 por 4, 36, entonces yo ya sé que el resultado en el denominador va a ser 36. Y aquí me va a quedar 4x al cuadrado menos x al cuadrado, me quedaría 3x al cuadrado. Sin embargo, esto además se puede simplificar porque puedo sacar tercera de 3 y tercera de 36, o sea que me queda 1 y 12. O sea que acá me va a quedar x al cuadrado sobre 12 más, y ahora miramos los siguientes términos semejantes. Esto que tiene x a la 1 y esto que tiene x a la 1. Pues borro acá un segundo. Y listo. Continuamos entonces. Ahora vamos a hacer 2x tercios menos 2x doceavos.
pero este 2x doceavos es lo mismo que x sextos, porque saco la mitad de 2 que es 1, saco la mitad de 12 que es 6 y me queda de esta manera. De una vez también puedo homogeneizar, en este caso voy a multiplicar por 2 medios, para que al hacer 3 por 2 me dé 6 y haría 2 por 2x, quedaría 4x, o sea que esto pasa a ser 4x sextos menos x sextos, con lo que nos queda 3x, nos quedaría 3x sextos, que simplificado es x medios, porque saco tercera al 3, que es 1, y tercera al 6, que es 2. O sea que aquí me quedó x sextos. Y finalmente la parte numérica. Entonces en esa parte vamos a tener 1 menos un cuarto, y eso nos da, recuerde que 1 es lo mismo que 4 cuartos, porque de una vez lo hago así para homogeneizarlo. Entonces todo queda en cuartos, 4 menos 1 es 3, o sea que acá nos queda 3 cuartos. Entonces nos quedó más 3 cuartos, positivo. Listo. Y el valor de b, entonces es toda esta raíz. ¿Van hasta ahí? ¿Van hasta ahí, chicos? Sí, señor. Listo. Entonces, lo que sigue ahora es recordar que esto no lo podemos separar. Entonces, esto yo no lo voy a poder expresar como, por ejemplo, o sea, yo podría sacar raíz sí algunas cosas. Por ejemplo, al x al cuadrado solito le podría sacar raíz cuadrada y me daría x, pero como aquí hay una suma, no podemos sacar los valores. Mejor dicho, dentro de las propiedades que estudiamos antes de la semana de receso, veíamos que si ustedes tenían, por ejemplo, una raíz de a por b, esto podría ser la raíz de a por la raíz de b. Pero esto aplicaba solamente para las multiplicaciones, ¿cierto? Porque para las sumas y las restas no se cumplía. Y voy a hacer un ejemplo numérico para demostrarlo. Entonces, supongamos que yo tengo acá, por ejemplo, que A es 4 y B es 9, digamos. Entonces, esto obviamente yo lo puedo separar. Yo puedo decir que esto es la raíz de 4 por la raíz de 9. Esto me daría 2, que es la raíz de 4, y la raíz de 9 me daría 3. Y finalmente 2 por 3 me daría 6. Que sería lo mismo que hacer acá dentro de la raíz el producto, es decir, 9 por 4, o sea que me daría raíz de 36, y ya sabemos que la raíz de 36 también es 6, o sea que acá se cumple, ¿cierto? Pero mire qué pasaría si se tratara de una suma o una resta. Entonces, si, con el mismo ejemplo, si yo tuviera, por ejemplo, raíz de 4 más 9, yo no puedo decir que eso es raíz de 4 más raíz de 9. No puedo decir, es diferente, por eso le voy a colocar acá el signo diferente. Porque fíjese cuánto es raíz de 4, que es 2, más raíz de 9, que sería 3, y 2 más 3 me daría 5, si lo hiciera por este lado y si esto fuera verdad. Pero si lo hiciera desde acá, haría 4 más 9, que es 13, y la raíz de 13 ya no es 5. La raíz de 13 es aproximadamente 3.6. O sea que acá desde el ejemplo numérico vemos que se generan resultados diferentes. Por eso no se pueden separar. ¿Listo? En la multiplicación vemos que sí se puede hacer. Lo mismo pasaría con la división. Multiplicación o división sí se permite, pero suma y resta no. Significa que esto no lo puedo separar, y como no lo puedo separar, pues lo dejamos sencillamente así. Solamente lo vamos a dejar así. Entonces, retomando, este valor me lo voy a llevar arriba para colocarlo como la altura del triángulo. O sea que esta es la altura, ya tengo base y tengo altura, entonces ya podría encontrar el área de ese triángulo que queremos encontrar. Entonces, retomando el área va a ser igual a base por altura entre 2, y reemplazando en esa fórmula vamos a tener que el área va a ser igual a lo siguiente. Base, pero ya no voy a tomar esta que era la mitad de la base. Ya me devuelvo al triángulo original, tomo la base completa, es decir que me va a quedar
x tercios más 1 base por altura, que es todo lo que acabamos de encontrar, es decir, la raíz de x al cuadrado 12avos más x sextos más 3 cuartos, base por altura, y todo esto dividido entre 2. Podemos colocarlo de esta manera. Listo. Como acá, digamos, yo no puedo distribuir, o bueno, podría distribuir este 2 para que fuera fracción de acá de la primera parte, pero aquí con el radical ya no nos va a quedar, digamos, tan fácil. Entonces, sencillamente podemos expresar. Entonces, el área sombreada, que la voy a representar como A sub S, va a ser el resultado de tomar el área del círculo. Entonces, esta la voy a copiar al otro lado. Tomar esa área, que es el área más grande, la del círculo, y a esto restarle el área que acabo de encontrar, que es el área del triángulo. Entonces, si a esto de acá le hago esta resta, ya con seguridad habríamos encontrado la respuesta. Sería todo esto de acá. Fíjese cómo un problemita tan pequeño a veces puede llegar a generar tantas ecuaciones y puede llegar a generar también tantas, digamos, tantos pasos. Acá no lo tuvimos directo porque como no teníamos la altura, pues entonces por eso no pudimos hacerlo. ¿Listo? Entonces, bueno, esto es un poco ahí como para que ustedes lo puedan como ir entendiendo. Yo todavía no les voy a colocar como, digamos, ejercicios de este estilo, porque pues obviamente son extensos y son de tenerle mucho cuidado, pero sí les voy a colocar de pronto actividades con pasos de los que estamos viendo. Entonces, mañana yo voy a estar enviando posiblemente el link de la primera actividad de ustedes. Eso lo enviaría como un formulario de Google. Solamente ustedes con el link ingresan y responden las preguntas que van a ser de opción múltiple, A, B, C o D. Listo. Cuando se corte, por favor, vuelven e ingresan con el mismo link, que ya faltan menos de 10 minutos para que se termine el tiempo acá por Zoom. Listo, entonces vamos a hacer otro ejemplo, pero esta vez con otras figuras. Entonces vamos a pensar que tenemos un rectángulo y vamos a pensar, incluso, les voy a hacer la siguiente pregunta. Supongamos que vamos a tener el mismo rectángulo de esta manera y supongamos que dentro de estos rectángulos vamos a tener algunos triángulos. Entonces, uno que sería más o menos de esta manera, otro que sería de esta manera y uno tercero que sería, por ejemplo, un triángulo de esta manera. Listo. Y la pregunta que les quiero hacer ahora es, ¿cuál de los tres triángulos tiene mayor área? ¿Cuál de esos tres triángulos tiene mayor área? Si quieren colocamos medidas para la base y la altura. Pensemos que esta base mide 2/7 de K y que la altura mide, por ejemplo, K menos 1/4 para todos. Entonces, ¿cuál de los tres triángulos rojos tiene mayor área? ¿No? ¿Nadie? El segundo no. El segundo, listo. Aquí ya va un voto por el segundo. ¿Quién más? Wilson Ballesteros vota por el tercero. Listo, el tercero. También, profe, el tercero, el tercero. El tercero, ¿quién más? El segundo. El segundo, dicen acá. Nadie le apuesta al Tercero, primero. tercero. El tercero, listo. ¿Quién más? Samuel Díaz al tercero. Samuel El Díaz. segundo. El segundo. El El segundo. tercero, el tercero. El tercero, dicen.
¿Listo? ¿Nadie vota por el primero? Laura Hernández, el segundo. Listo, va ganando el segundo. Listo. Entonces vamos a Por el mirar eso. tercero. El segundo. Segundo, bueno, parece ser que estos dos, Ey, no, profe, esos que están haciendo otra voz. bueno, nadie vota por el segundo. Yo tampoco, perdón, por el primero. Yo tampoco voy a votar por el primero. De hecho, yo no voy a votar por ninguno. Vamos a demostrar a ver cuál de los tres tendría mayor área. En la misma área. Resulta que, recordando que el área de los triángulos se calcula como base por altura entre dos, yo le voy a calcular el área a cada uno de los tres. Entonces, en el caso del primero, triángulo 1, va a ser igual a lo siguiente. ¿Cuánto mide la base del primer triángulo? Este va a ser 1, el 2 y el 3. ¿Cuánto mide la base del primer triángulo? ¿Cuánto? La base de este triángulo. 2 séptimos. 2 séptimos de K. Listo. ¿Y la altura cuánto mide? K, un cuarto. K menos un cuarto. Listo. Y todo esto dividido entre 2. Listo. Ahora, ¿cuánto mide? Miremos el segundo triángulo. ¿Cuánto mide la base del segundo triángulo? Recordemos que estos son medidas iguales. Aquí esto mide acá. Y esto es lo mismo que mide acá. Listo. ¿Cuánto mide la base del segundo triángulo? 2 séptimos K. 2 séptimos de K, ¿cierto? Entonces, aquí voy a tener que el triángulo 2 va a ser 2 séptimos de K por la altura. ¿Cuánto mide la altura? Recuerden que es el mismo K menos rectángulo. un cuarto. Bien. Entonces me va a quedar K menos un cuarto. Aquí era un cuarto. K menos un cuarto. Todo dividido entre 2. Listo. Porque no se los Miremos. puede comer. Y miremos ahora el tercero. Camilo y mamá. ¿Cuánto mide la base del tercer triángulo? 2 séptimos por K. Sí, 2 séptimos de K. Entonces, triángulo 3 es igual a 2 séptimos de K Uy, perro, encontramos una pila. multiplicado por la altura. ¿Cuánto mide la altura del tercer triángulo? K menos un cuarto. K menos un cuarto. Listo. O sea que, ¿qué podemos decir? Más grande. Que son iguales. Son iguales, ¿cierto? Los tres tienen la misma área. ¿Y a qué se debe eso? Eso se debe a que los tres rectángulos van a tener la misma área, porque fíjese que en los tres rectángulos tengo base y altura iguales, y sabemos que todo triángulo es exactamente la mitad de un rectángulo. Entonces, ¿por qué pasa esto? Fíjese que acá yo podría coger esta parte y trasladarla a este lado. Entonces, fíjese que si hiciera eso, el triángulo rojo sería igual a este triángulo que acabo de formar acá, donde esta parte ya no la voy a tener porque lo que hice fue que esta parte la llevé al otro lado, ¿cierto? Entonces formé dos triángulos exactamente iguales. Cada uno de ellos, por supuesto, la mitad de cada rectángulo.